Saludamos al economista Rodrigo Mendieta, analista económico. Economista Mendieta, hay una serie de datos que van saliendo ya con la lectura de la letra pequeña de la ley y tras haber pasado también el filtro de la comisión respectiva de la Asamblea. Preocupa actualmente el artículo 23 de la ley, que estaría posiblemente activando el plan Z, la utilización de reservas del Estado. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema en particular que ha preocupado a la opinión pública tras los comentarios de diversos prestigiosos y conocidos analistas que se han referido a este tema? Pues bueno, primeramente un saludo cordial, Gustavo, gracias por la entrevista. Pues sí, digamos lo que un poco se sospechaba, en el sentido de que el gobierno, tal como está en las circunstancias que está, el considerar que es un gobierno corto en el tiempo, digamos, pues está echando mano de lo que él mismo advirtió como última alternativa. Yo creo que la están trayendo, ¿no es cierto?, a que sea una alternativa mucho más cercana, mucho más de primera mano, diríamos de esa manera. Y digamos, lo interesante del tema, o quizás lo que no se preveía, es la manera en cómo se va a hacer. Y definitivamente no se veía venir que esto podía estar, ¿no es cierto?, como para manejarse en la Asamblea Nacional, una vez que el presidente pusiera, ¿no es cierto?, sobre la mesa una ley que decíamos nosotros en primera instancia no trae nada de fondo, y lo único que está haciendo es hacerse de algo de liquidez el próximo año, y que no tenía temas de fondo mucho más allá, digamos, sobre todo tocar los graves problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana. Pero fíjese usted en dónde estaba digamos así, pues el truco, dónde estaba digamos así, lo que no veíamos, y era justamente que en la Comisión de Desarrollo Económico se incluye un apartado donde, estimado Gustavo, para ser claro, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es, digamos así, pues posponiendo o reperfilando, para, digamos, en términos más sencillos, haciendo que se alargue el plazo del pago de la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central por el uso de dinero, sobre todo de las reservas que tiene el Banco Central, que se dieron años atrás y que más o menos se habría acumulado alrededor, este momento, una deuda con intereses y todo, alrededor de unos 6.500 millones de dólares. Entonces, esto que se venía pagando ya, se pagó, se hizo un esfuerzo interesante en el gobierno de Lazo. Lo que ahora se va a hacer, ¿no es cierto?, es simplemente alargar el pago, y obviamente ese pago, ¿no es cierto?, se va a hacer en cómodas cuotas, diríamos así. Entonces, pero eso tiene dos lecturas desde mi punto de vista. Primero, que claro, se le devuelve en más tiempo, o se le va a dejar con menos liquidez al Banco Central, cosa que es muy complicado porque recordemos que nuestras reservas respaldan sobre todo los dólares en circulación y entonces el sistema de dolarización. Pero más allá que eso, yo creo que el principal problema, Gustavo, es el hecho de que se estaría abriendo una puerta para que usemos ese dinero, porque claro, ahora ya se va a pagar no inmediatamente, sino podemos tener un plazo, inclusive que se habla de 30 años para poder pagar ese dinero. Entonces, desde mi punto de vista, y yo quisiera estar equivocado, es este el primer paso para utilizar las reservas internacionales para financiar el hueco que va a tener el gobierno este año, que se habla de más o menos unos 5.000 millones de dólares, con el cual arrancaría el año 2024, y hacerle de liquidez para una eventual, digamos así, pues inversión que pueda darse el año que viene, y que el presidente quede, desde mi punto de vista, en digamos así, pues en una posición importante, una posición que le permita una reelección. Lamentablemente... ¿Cuál sería, economista Mendieta, el término más adecuado? Usted ha dicho reperfilando la deuda con el Banco Central, o sería licuando esta deuda. Es que claro, ¿por qué? Porque si es que hacemos de aquí a 30 años, que puede pasar muchas cosas, lo que puede llegar a suceder, ¿no es cierto?, es que esta deuda otra vez sea, digamos, eternamente, que se reperfile esto, que se siga pateando hacia adelante y que al final no se pague. Lo cual, ¿no es cierto?, si bien es cierto, cumple con estos objetivos de liquidez, estos objetivos políticos que puedan haber detrás, lamentablemente va en contra del esquema de dolarización, porque el esquema de dolarización necesita de reservas. Es decir, lo que estaríamos haciendo nosotros es un manejo
poco disciplinado del tema del dinero, que dicho sea de paso, no es un dinero del sector público, es un dinero que cumple ese objetivo, ser reservas en el Banco Central. ¿Reservas de quiénes? De depositantes, reservas de los gobiernos autónomos descentralizados y reservas de Corporación Financiera Nacional e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí entraría Banco del Desarrollo también, por decir los más, digamos así, los que llevan las mayores proporciones de ese monto de dinero en el Banco Central. Se dice, economista Mendieta, que en derecho, y eso sería aplicable también para el derecho público, se deshacen las cosas como se hacen. La pregunta es, ¿en qué queda la ley de defensa de la dolarización que se la aprobó en el 2021? Bueno, ahora, como decía, este es el primer paso. El primer paso es incluir en esta ley urgente este reperfilamiento de deuda. Desde mi punto de vista, el segundo paso va a ser reformar esa ley a la cual usted hace referencia, porque esa ley, en cambio, tiene un candado para generar nueva deuda, es decir, que el Ministerio de Finanzas pueda emitir papeles contra el dinero que pueda entregar el Banco Central de las Reservas. Eso está puesto un candado en esta ley a la cual usted hace referencia, pero eso es una cuestión que se puede reformar simplemente como un segundo momento. Ya quedaría el camino abierto con lo que se vaya a hacer y lo que se está discutiendo hoy en la Asamblea en primer debate. En el gobierno de Correa recordamos que se utilizó este tipo de maniobras financieras que justamente afectaron muchísimo a la producción en el país y a las finanzas públicas. Quisiera preguntarle qué otros mecanismos se utilizaron en el anterior gobierno y podrían eventualmente ser utilizados en el actual para tener una especie de emisión inorgánica en medio de la dolarización. Bueno, al menos dos. La primera es la que usted hace referencia. A esto técnicamente se le conoce como la expansión del balance del Banco Central. Esto mediante el cual, ¿no es cierto?, en otras palabras o simples, el Tesoro, el Ministerio de Finanzas le entregó papeles al Banco Central, y el Banco Central a su vez le entregó dinero de las reservas. Justamente ahorita que se está discutiendo sobre eso, han surgido algunas cifras y se habla de que el monto de dinero que se fue utilizando, más o menos, ¿no? Porque después, digamos, se fueron pagando también, llegó a superar los 9.000 millones de dólares. Y en este momento la deuda estaría en 6.500 que el Ministerio de Finanzas le debe al Banco Central. Entonces, eso fue una importante cantidad de dinero que fue entrando al erario nacional y que obviamente se fue gastando y fue engrosando, digamos así, el presupuesto general del Estado. Esa fue una primera, eso es una primera manera que se hizo y que veremos qué es lo que pasa a futuro. La segunda manera que se intentó, pero que no cuajó, estimado Gustavo, fue el uso de dinero electrónico. Recordará usted que ya se habló mucho sobre eso. Se pensaba inclusive que los sueldos al sector público iba a ser pagado con dinero electrónico, y eso también hubiese permitido tener una expansión o una generación inorgánica de dinero. Eso no se llevó a cabo, hubo muchas críticas y prácticamente se desmontó. Recordemos lo que el Banco Central estuvo a punto de hacer, hizo algunas pruebas, pero que al final, como digo, pues no llegó a término. Entonces, y a eso hay que sumarle otras cosas, como fueron, por ejemplo, preventa de petróleo, como fue también el tema de ciertos créditos vinculados con obras, como fue el caso de deuda china, que fue vinculada con algunos proyectos de infraestructura en el caso del Ecuador. Este artículo 23 de la ley que está en discusión, que hoy posiblemente pasará ya a la primera etapa, ¿cómo afecta o qué peligros engendra con respecto a la dolarización? Bueno, en primer lugar, que le resta completa autonomía al Banco Central. Ese es el principio básico y fundamental aquí, Gustavo, porque claro, el Banco Central, que tiene que ser el que decida en dolarización o sin dolarización, para mí tenemos que tener un Banco Central autónomo que decide en función de sus, digamos, pues intereses, que no debe ser otro, en el caso del Ecuador, que velar por que la dolarización se sostenga, se mantenga y en el tiempo se vaya robusteciendo. Lamentablemente, estas prácticas en donde tenemos otras instancias del gobierno, del sector público, como es el Ejecutivo y ahora el Legislativo, ¿no es cierto?, la Asamblea, vemos cómo están metiéndose, por decirlo de una manera coloquial, en el quehacer del Banco Central, y el Banco Central prácticamente ahorita se queda desarmado, porque primero le están diciendo, mira, tú vas a tener que darle dinero cuando el gobierno lo necesite y luego le vas a tener que cobrar como la Asamblea te diga. Imagínense, Gustavo, esto es una muestra clara y flagrante
de que nosotros estamos frente a una total, se está minando la autonomía del Banco Central, lo cual obviamente va en contra de cualquier tipo de moneda. En nuestro país no tenemos un esquema de dolarización, pero también se afecta porque lo que nos está diciendo es que el Banco Central entonces no tiene autonomía técnica para poder saber cuáles son los límites de reserva. Para eso existen unos indicadores técnicos, inclusive puestos desde lo internacional, y todo eso se va a ver afectado porque aquí te están diciendo cuándo poder utilizar tu dinero y cuándo poder pagar el dinero que, repito, no es de propiedad del gobierno de turno. ¿Qué le dicen a usted o qué dicen para la opinión pública? ¿Qué lecturas tiene esta acción del gobierno a la que se suma también esa maniobra poco clara de ese préstamo puente, o no sé cómo se lo calificará técnicamente, de haber utilizado esos 130 millones de la Corporación Financiera Nacional? Bueno, no solamente de la Corporación Financiera Nacional, se tiene conocimiento que también se utilizó dinero del Banco de Desarrollo y seguramente de otras instancias de las cuales desconocemos porque son prácticas internas del Ministerio de Finanzas. Esto se lo hizo justamente para que alcance a pagarse los sueldos del sector público en el mes o sea, los sueldos de noviembre, ahora los primeros días de diciembre. Lo que eso quiere decir es que el gobierno no tiene liquidez, tiene serios problemas para ello, no tiene previsión, no se hizo una previsión, yo creo que acertada sobre el tema de las necesidades de financiamiento, sobre todo líquido, corriente, y eso obviamente nos está pasando factura acá. Está tomando lo que tiene a la mano. Está exactamente, y más allá de ello, es decir, esto es deuda porque tendrá que devolver, dejándoles a estas instituciones también en una serie de compromisos que también tendrán en este momento, estarán evitando cumplir, y obviamente eso les va a poner también en un problema financiero a estas instituciones, ¿no? Se va con esto poniendo ciertas señas de identidad en un gobierno que está aún muy fresco, muy joven, no solamente por la edad de los protagonistas, sino por el tiempo que ha transcurrido. Se van dando ya ciertas señales sobre cómo será este gobierno con estas maniobras poco claras, con algo de opacidad. Va quedando esa lectura de que es un gobierno con el que hay que leer la letra chica. Definitivamente, yo creo que esto, al menos desde el punto de vista económico, nos deja clarísimo que en el discurso o en lo que vemos de primera mano no está el verdadero mensaje. El verdadero mensaje está como que escondido, es decir, estamos hablando de un subtexto que tenemos que empezar a leerlo, y lamentablemente esto lo que genera es, en términos generales, incertidumbre económica. Vemos un país que está complicado desde el tema económico, ya lo hemos conversado, Gustavo, y esto obviamente lo que hace es ahondar ese problema, ¿no? Claro, alguien dirá, con estos cambios del año que viene el gobierno no va a tener problemas de liquidez, porque claro, tú ya vas a tener como más o menos netos 800 millones más por la aprobación de la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con condonación de deudas y el adelantar el 3% del tema del impuesto a la renta de grandes empresas. Vas a tener 800 millones de dólares, esto te va a permitir de alguna manera no pagar ahora al Banco Central porque estás reperfilando hacia 30 años, eso te va a evitar pagar aquello, tú vas a tener más dinero, y claro, este mayor dinero fresco de pronto le va a sacar de problemas al presidente, al gobierno, y repito, entrará él en una lógica de campaña enseguida, ¿no es cierto?, a mediados de año, que vamos a ver también en qué va a terminar, ¿no? Lamentablemente, estas cosas no solucionan los problemas graves de seguridad, de falta de reactivación productiva, que obviamente nos está azotando en el caso del Ecuador. Hubo otro tema que tampoco se lo manejó de forma muy transparente, que se tuvo que ser bastante perspicaz para tener la lectura. Me refiero a esa norma que ha sido ya eliminado de este proyecto, el impuesto a la renta sobre la enajenación de bienes inmuebles que se pretendía mantener. Así es, eso se ha eliminado. Entiendo yo que ya habrán habido voces dentro de la Asamblea y que obviamente eso se está retirando. Siempre estas cosas son, digamos, tienen un sentido corporativista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que están ahí porque no son lo principal, pero que sí van a beneficiar a algún grupo, alguna empresa grande o algún
grupo empresarial o grupo financiero, etcétera, y que no sabemos sino hasta cuando después que se aplica. Entonces, en ese sentido, pues siempre pasan estas cosas en estas leyes que se presentan, más todavía con estos caracteres de urgentes, estimado Gustavo. Con todo esto, ¿cómo ve usted el tema de la amnistía tributaria? ¿Qué tanta claridad, qué tanta buena intención por los intereses fundamentales del país tiene? Bueno, el Ecuador, lamentablemente, en estos últimos 18 años, esta sería la séptima amnistía tributaria. Y claro, si es que lo vemos desde un lado y decimos el gobierno necesita dinero, necesita liquidez, y este es dinero que no se cobraría porque, claro, seguirían procesos judiciales que toman su tiempo y que no van a hacer que las empresas paguen o que se resuelva, digamos, hacia el final de un periodo determinado, podríamos decir, perfecto, esto lo que hace es entonces que estas empresas se animan a pagar y más o menos ahí estamos hablando de 900 millones de dólares que ingresarían frescos a la caja fiscal. Pero a su vez, también siempre nos preguntamos, y expertos en contabilidad también lo han dicho, esto, ¿qué señal se está dando, no es cierto, hacia, en cambio, las empresas que sí cumplen, los pequeños personas que tienen su RUC y que trabajan y que no pueden ni atrasarse un día en la declaración de sus impuestos? Obviamente ya les cae una multa. Entonces, yo creo que esto sí genera distorsiones en el sistema impositivo general en el Ecuador. ¿Y qué señales están dando hacia afuera del país? Cuando Ecuador se encuentra en una posición muy volátil que se refleja, entre otros índices, en el riesgo país. Completamente negativos, porque con esto lo que estamos diciendo es que el Ecuador, fíjese, Gustavo, muy directo y muy buena su pregunta, le estamos diciendo, el Ecuador no es capaz ni de pagarse a sí mismo lo que mal usa, mucho menos va a poder pagar hacia el extranjero cuando necesitemos nosotros acudir a organismos internacionales o tengamos que emitir deuda fresca. Estamos con un riesgo país que sobrepasa los 2.000 puntos. Con seguridad, estas acciones lo que van es a hacer o a exacerbar más todavía ese riesgo país ya complicado que tiene el Ecuador. Bueno, digamos que hay cosas que están en proceso, otras cosas que están dadas ya. Hablemos de lo que no ha hecho o no ha propuesto el gobierno. ¿Qué posibilidades tienen en sus manos de tomar medidas que mejoren la situación de liquidez y los índices económicos, la salud del fisco en general? Yo diría que lo que tiene que hacer, por ejemplo, tenemos el tema de la focalización de los subsidios a los combustibles. Yo creo que eso es un tema que está en carpeta. Lamentablemente tiene su costo político. Sin embargo, yo creo que es un tema que ya se ha discutido y de alguna medida existe como una suerte de acuerdo sin que haya sido firmado en ninguna parte, es un acuerdo, diríamos así, tácito entre algunos actores de la sociedad, que yo creo que eso se debería rescatar y aprovechar de eso para poder llegar a una focalización que le ahorre al Estado una buena cantidad de dinero. Pero aquí quisiera poner un punto, Gustavo, ¿por qué? Porque de pronto va creciendo esta ola de focalizar los subsidios, porque ya el aparato público no da más, pero también la pregunta es, ¿qué va a pasar si nosotros hacemos un esfuerzo? Porque toda la sociedad la sociedad ecuatoriana tendría que hacer un esfuerzo. Se focalizan los subsidios, nos ahorramos 2.000, 3.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿y ahora qué pasa con ese dinero? Otra vez lo volvemos a poner en el aparato público para que esto se licúe como gasto corriente. Y yo creo que ahí deberíamos también decir, ok, este dinero tiene que canalizarse de mejor manera y en forma también focalizada a resolver problemas ingentes y que básicamente yo puedo anotar dos, el tema de la inseguridad y el tema de la salud. Yo creo que si es que eso se logra canalizar de esa manera, inclusive podría ser más fácil una negociación de focalización entre los diferentes actores sociales. Y la pregunta de siempre, ¿qué pasa con el tamaño del Estado? Ese gabinete que ha resaltado ahora con más de 20 integrantes comparado con aquel del señor Milei con 9. Pues bueno, eso del tamaño del Estado siempre va a estar en discusión y yo creo que ahora más, porque hay que pensar en un Estado eficiente, pero un Estado que funcione. Y claro, en el caso del Ecuador, según nuestra Constitución, nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de cobertura de salud, el tema de cobertura de educación, la educación pública es gratuita hasta la universidad incluida, y el tema, ¿no es cierto?, de seguridad. Entonces, si nosotros decimos estas cosas prioritarias tienen que mantenerse con un gasto que vaya mejorando, no en cantidad, pero sí en calidad,
pero eso también quiere decir que hay un espacio de gasto innecesario que siempre vamos a tener que estar diciendo que se tiene que revisar. Ese no es un gasto que afecta a la sociedad en sí, no afecta a la equidad, no afecta a la redistribución, pero sí está afectando a que tengamos gastos onerosos o, diríamos así, innecesarios como parte del gobierno. Y ahí siempre va a haber espacio para poder ver de qué manera podemos tener ministerios que no están funcionando y que pueden funcionar dentro de otros, etcétera. Yo creo que hay un sinnúmero de temas que el Ecuador ha llegado a tener en este momento que, por supuesto, que da cabida a una revisión de eso. Esto tiene que hacerlo también de forma técnica, porque no se tendría que paralizar los servicios que se dan, no tendríamos que poner en riesgo también ciertos, digamos así, pues personas que están trabajando, pero yo creo que sí se tiene que en el Ecuador debatir aquello, ¿no? Como se está haciendo en Argentina. Para finalizar, usted es un académico con muy larga experiencia. ¿Qué calificación le pondría al gobierno en su manejo financiero, que en buena parte tiene responsabilidad el ministro de Finanzas, en lo hecho y en lo que se perfila hasta el momento? Bueno, yo pienso que es muy corto el tiempo todavía como para poder poner una calificación. Sin embargo, yo creo que seguimos en esta suerte de no saber qué es lo que nos viene. Estamos jugando como que a la sorpresa. Me uno a sus palabras de decir, bueno, quizás esto ya nos da como que más o menos por dónde viene la forma en la que se va a manejar lo económico al menos, y que es que hay que estar muy atentos en qué es lo que pasa por debajo del discurso, por debajo del papel, y obviamente eso genera incertidumbre, ¿no? Para mí, desde el punto de vista, estaríamos, diríamos así, pues, con una desventaja en cuanto a su calificación. Sin embargo, ¿no es cierto? También hay que pensar que están haciendo cosas que les tocó heredar para poder poner al día lo que son el tema de los gastos corrientes del gobierno. Es decir, pensemos también en un sector público que tiene que cobrar, pensemos también en muchas deudas de proveedores que se tienen que cubrir y que lamentablemente, pues eso son obligaciones de gobierno que tienen que cumplirse. Entonces, desde ese lado, claro, se está ocupando plata de todo, como hemos hablado aquí, de diferentes lugares, pero como que no tiene otra salida, es decir, hablar de algún otro tema es más complicado. Ahora, al mediano plazo, habrá que ver ya qué decisiones se van tomando, o con estas cosas vemos que empiezan a tomarse también dinero de otros lados y sobre todo empezar a meterle la mano a las reservas internacionales, que eso sí sería muy grave para la economía ecuatoriana, pero que con lo que está pasando ahora es muy probable. De acuerdo. Quedemos en que es muy temprano para evaluar, pero que hay ciertos síntomas preocupantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Mendieta. A usted, Gustavo, muchísimas gracias también. Declaraciones del analista económico, el economista Rodrigo Mendieta, PhD.